Esta clase va a ser sobre fisiología tiroidea. Igual, como una pequeña introducción, el hipotiroidismo congénito por deficiencia de yodo en un momento en la historia era tan frecuente que habían regiones enteras del mundo, sobre todo en países montañosos, en regiones montañosas, por ejemplo de Austria, de Suiza, en las cuales esta era una postal muy común, ¿sí? A estas personas se les llamaba los cretinos y esto era tan común que les decía los cretinos de los Alpes. Este es un grabado de dos personas que sufren de cretinismo, como se conocía, o de hipotiroidismo congénito debido a deficiencia de yodo, ¿sí? Es notoria su estatura pequeña, sus facciones particulares, la presencia importante de bocio, ¿sí? Que es este crecimiento nodular del cuello, que es debido pues, a un crecimiento de la glándula tiroides. Estas personas eran, pues, lamentablemente tenían un desarrollo psicomotriz muy retrasado y era pues muy común verlo así. Décadas después, esta es una postal del 1820, décadas después ya empiezan a darse cuenta que esto probablemente sea justamente por la falta de yodo en el suelo de estos lugares, de estos valles, de estas zonas alejadas del mar. El yodo está sobre todo en el suelo, los suelos cercanos al mar son ricos en yodo, ¿sí? Y estos lugares pues tenían muy baja cantidad de yodo en el suelo. Esto, por ejemplo, es algo para ejemplificarlo, que este es un mapa que hicieron en Estados Unidos sobre las zonas donde había deficiencia de yodo en el agua potable, en todas estas zonas azules. Y miren más o menos cómo coincidía con los casos donde la frecuencia de hipotiroidismo era pues mucho mayor, ¿no? A raíz de cambios en las políticas de salud pública, el primer país que empezó a yodar su sal fue Suiza en 1922 y casi inmediatamente los casos nuevos de hipotiroidismo congénito disminuyeron a ser casi nulos. El Perú también fue uno de los primeros países donde se empezó a usar sal yodada por esta misma razón. Como vamos a ver, el yodo es pues una parte fundamental de la síntesis de hormona tiroidea. Muy bien, la hormona tiroidea es una glándula pequeña que está situada en la parte delante de la tráquea, concretamente debajo del cartílago tiroides. Tiroides, por si acaso, significa escudo. Debajo del cartílago tiroides es una glándula que consta de 3 lóbulos, derecho, izquierdo y el lóbulo insular. Está por delante de la tráquea entre los años 2 al cuarto, pesa aproximadamente 15 a 20 gramos y es muy particular porque recibe una gran cantidad de gasto cardíaco en relación a su peso, ¿sí? 5 veces el peso de la tiroides es la cantidad de volumen sanguíneo que recibe en un minuto, o sea, el gasto cardíaco. Esto hace de que sea una glándula muy vascularizada, ¿sí? Muy fácilmente sangrante, pero justamente también es la razón para que pueda cumplir sus funciones metabólicas. En esta se sintetiza principalmente T3 y T4 y además también calcitonina, que es una hormona que controla la homeostasis del calcio. Esta está compuesta por estructuras especiales que son folículos. Estos folículos están llenos de coloide, ¿sí? Y el coloide sobre todo está compuesto por una proteína, que es la tiroglobulina. Ya vamos a ver la importancia de esta en la síntesis de las hormonas tiroideas. Y como decíamos, para que se produzca su síntesis, para que se produzca su funcionamiento adecuado, requiere de al menos 50 miligramos de yodo al año. De todo el yodo que nosotros consumimos por vía gastrointestinal, más o menos un quinto es absorbido por la tiroides. Y ya vamos a ver que además el reciclaje del yodo es bastante importante y es una glándula que usa muchísimo yodo. ¿Cómo se regula? Recordando lo que tocamos en la clase pasada, tiene 2 niveles de regulación. El primero es en el hipotálamo.
a través de la liberación del TRH o la hormona liberadora de tirotropina, que actúa a través de un segundo mensajero de fosfolipasa C, que si recuerdan en la primera clase lo que vimos de la fosfolipasa C es que este va a degradar el fosfatidilvinocitol en dos cosas, diacilglicerol y en IP3, ¿sí? Y así va a hacer sus efectos. Esta que ya hemos hablado la vez pasada es un tripéptido, es un péptido de 3 aminoácidos, se sintetiza en el núcleo paraventricular del hipotálamo y su función principal es estimular la secreción de TSH. La secreción de este TRH es estimulado por los climas fríos y por la leptina baja, ¿sí? La leptina es una hormona que se secreta sobre todo en el tejido adiposo. Ahora, esto es bastante interesante porque las personas, por ejemplo, que van a las expediciones en el Ártico pueden tener una secreción de hormonas tiroideas bastante importante, justamente a raíz de este estímulo. Al Ártico o también a lo Antártido. Bueno, esta TRH es liberada hacia la hipófisis anterior y, como hemos conversado en la clase pasada, estimula la secreción de TSH. Bueno, entonces en la TSH lo que hace es estimular a su vez la secreción de hormona tiroidea, ¿sí? Esta se secreta en la hipófisis anterior y ya. Esta se secreta a su vez en la hipófisis anterior, actúa a través del sistema de segundo mensajero del AMP cíclico y va a estimular la glándula tiroidea de diferentes maneras. Uno es por proteólisis de la tiroglobulina, es decir, va a aumentar la proteólisis, la destrucción o la escisión de la tiroglobulina para que así se liberen las hormonas tiroideas hacia la célula. Va a aumentar el ingreso de yodo a través de la bomba de yoduro. Va a aumentar también la iodación de la tirosina, que vamos a ver que son, digamos, los ladrillos fundamentales para construir las hormonas tiroideas, y va a aumentar el tamaño, el número y la actividad de las células tiroideas. Ahí pasó, por favor, confírmenme. ¿Se ve la siguiente diapositiva? Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces, ahora para la parte de la síntesis de las hormonas tiroideas, se van a dar cuenta que son varios pasos. Es una síntesis bastante especial, bastante única en relación a los otros tipos de hormonas. Bueno, empieza por acá, ¿sí? El yodo en forma de yoduro es transportado por el simportador sodio-yodo, ¿sí? El NIS, este de aquí, ¿sí? Y este simportador sodio-yodo va a ingresar el yodo desde el torrente sanguíneo hacia adentro de la célula, ¿sí? Una molécula de yodo, una molécula de sodio. Ese es el que está estimulado por la TSH, una de las cosas que está estimulada por la TSH. Y los tiocianatos pueden competir por este receptor, ¿sí? Entonces, cuando hay un exceso de tiocianatos, puede ocasionar una disfunción tiroidea debido a esta falta de ingreso de yodo. Obtiene su energía a través de esta bomba de sodio-potasio TPasa. Para recordar, este es el lado apical, este es el lado basal, ¿ya? Entonces se obtiene la energía a través de esto. Se activa esta bomba sodio-potasio TPasa, se crea una gradiente mayor de sodio acá en la parte extracelular y esto va a permitir de que haya una gradiente de sodio desde fuera hacia adentro de la célula que va a también facilitar este transporte. Luego, el yodo viaja a través de la célula y llega hacia la parte apical, ¿sí? Y acá va a salir hacia el coloide y sale a través de otro intercambiador que se llama pendrina. La pendrina es un intercambiador de cloro-yodo. El cloro ingresa a la célula, no es importador como el de acá. El cloro ingresa a la célula y el yodo sale hacia el coloide, ¿sí? Una vez que el yodo sale al coloide, normalmente en la membrana apical o muy cerca de esta, es oxidado por la peroxidasa, ¿sí? Entonces este yoduro se convierte en yodo, ¿ya? Una vez que ingresa, vamos a pasar la siguiente. Sí se ve que he cambiado, ¿verdad? Espero que sí. Igual me avisa. Una vez que ingresa al coloide, el yodo se une a la tiroglobulina, ¿sí? ¿Y la tiroglobulina de dónde viene? La tiroglobulina ha sido sintetizada dentro de la hormona de la célula tiroidea, ¿sí?
a través del proceso normal que conocemos nosotros de síntesis de proteínas. Igual, esta hormona tiroidea sale hacia el lumen y se une al yodo mediante un proceso que se llama organificación. Esta organificación también está sintetizada o catalizada, mejor dicho, por la peroxidasa, la misma peroxidasa que oxidó el yodo, ¿sí? Entonces, esta unión de yodo con tiroglobulina, que tiene residuos de tirosina, va a generar los bloques fundamentales para que pueda formarse finalmente las hormonas tiroideas: monoyodotirosina y diyodotirosina. Tirosina con S, no X, S, es el aminoácido. Entonces, una vez que estos se unen, van a unirse de diferentes formas. Si es que se unen dos diyodotirosinas, se va a generar T4. Si es que se une, y esta parte es importante en cuanto al orden, si es que se une primero una monoyodotirosina y luego una diyodotirosina, se va a generar la T3, la levotiroxina, la triyodotiroxina con X. Y si es que se une al revés, una diyodotirosina primero y luego una monoyodotirosina, se va a formar la T3 reversa, ¿sí? Que es una forma inactiva de la T3, no tiene actividad. Y esto cobra importancia de manera clínica porque esta es la que está aumentada en su síntesis en el síndrome del eutiroideo enfermo. Se aumenta la conversión de T3 a T3 reversa. Perdón, de T4 a T3 reversa. Muy bien. Para que veamos las estructuras de cada una de estas cosas que estamos hablando, ¿sí? Esta flechita, no le hagan mucho caso, no es que se va de frente de tirosina a tridotironina, es hacia abajo, ¿sí? Bueno, este es el aminoácido tirosina, ¿sí? Se yoda una sola vez y se vuelve monoyodotirosina. Se yoda dos veces y se vuelve diyodotirosina. Cuando se yoda primero, y cuando en estos dos residuos se unen primero una monoyodotirosina y luego una diyodotirosina y se produce la T3, triyodotironina, y concretamente es 3,5,3' triyodotironina. Si es que se unen dos diyodotirosinas, se genera si es que se une primero una monoyodotirosina y luego una diyodotirosina, ese es T3 reversa. Perdón, acá me falta la parte de arriba. Si es que se une primero, discúlpenme, ya. Si se une primero una monoyodotirosina y luego una diyodotirosina, se genera la T3, ¿sí? Como vemos acá. Monoyodotirosina, diyodotirosina. Si es que se une primero una diyodotirosina y luego una monoyodotirosina, se forma la T3 reversa, ¿sí? Y finalmente, si se unen dos residuos de diyodotirosina, se forma la tiroxina, ¿sí? Diyodotirosina más diyodotirosina, tiroxina o T4. Muy bien, entonces, una vez que se han formado estas hormonas, en esta parte de acá, se pueden almacenar de una manera importante en el coloide, y esta es una de las razones por las cuales nosotros tenemos reservas de hormona tiroidea que nos pueden durar hasta más o menos 2 a 3 semanas. Si es que, digamos, nuestra función tiroidea disminuye, tenemos una reserva durante ese tiempo, y eso va a significar que probablemente las manifestaciones clínicas van a durar un tiempo en aparecer, ¿ya? Estas en el proceso de liberación lo hacen por pinocitosis, ¿ya? La membrana apical de la célula tiroidea va a emitir pseudópodos y estos van a tener proteasas en estos pseudópodos. Y estos van a ocasionar la proteólisis de estos residuos de T3 y T4 que están unidos a la tiroglobulina. Ingresan hacia la célula con una gotita de coloide, nuevamente son escindidos a T3 y T4 y salen hacia el torrente sanguíneo para poder cumplir su función. También dentro de esta gotita de coloide hay residuos de monoyodotirosina y diyodotirosina. Estos van a entrar a un ciclo de reciclaje, van a ingresar hacia la célula y se van a desyodar. Y el yodo que va a salir va a entrar nuevamente a este ciclo. Y además también la tirosina va a volver a entrar nuevamente
al ciclo de síntesis de tiroglobulina. Y esta parte de acá es importante, hay 3/4 de toda la tirosina y del yodo se reciclan, ¿sí? Entonces una buena parte de estos componentes que se reciclan dentro de de la glándula tiroidea. Seguramente van a ver ustedes por ahí algunos términos, que son algunos fenómenos o algunos efectos interesantes que suceden con el yodo dentro de la glándula tiroidea. El primero es el efecto de Wolff-Chaikoff, ¿sí? Los dos primeros, el de Wolff-Chaikoff y el de Plummer, son efectos, por decirlo de una manera, de protección ante una carga excesiva de yodo, ¿sí? Entonces, en el de Wolff-Chaikoff se inhibe la captación de yodo cuando se detectan dosis altas de este. Y en el efecto de Plummer se inhibe la proteólisis de la tiroglobulina por también detección de dosis altas de yodo, ¿sí? Entonces, si es que regresamos para acá, en el efecto Wolff-Chaikoff inhibe esto de aquí y el efecto de Plummer inhibe esto de acá. Finalmente, el propósito de ambos es eso, ¿no? O sea, evitar la síntesis excesiva de hormona tiroidea ante una carga de yodo, ¿ya? Y finalmente, un fenómeno que es contrario a estos dos, sí, pero que solamente se ha notado en pacientes con patología tiroidea, es el fenómeno, el síndrome de Jod-Basedow. Este fenómeno es un hipertiroidismo que se induce por yodo, pero en pacientes que solamente tienen patología tiroidea, ¿ya? Y esto, por ejemplo, fue notable justamente en personas que tenían hipotiroidismo hipo o hipertiroidismo. De hecho, lo primero fue en el hipertiroidismo que se empezaban a dar yodo como parte de su tratamiento para intentar producir este efecto. Pero vieron que en algunos se producía lo contrario, se producía más bien más hipertiroidismo. Muy bien, el transporte de las proteínas, estas son, sobre todo, más del 99% están unidos a proteínas. La proteína a la que más están unidos es esta de acá, que es la globulina fijadora de tiroxina. Y en menor cantidad a la transtirretina, que antes se conocía como prealbúmina de unión a las hormonas tiroideas o a la tiroxina. Y también en menor medida a la albúmina. Otra de las razones por las cuales tenemos, por decirlo de una manera, cierto almacén siempre de hormonas tiroideas y los efectos de las alteraciones van a tardar en hacerse notar, es porque también tienen una alta afinidad por las proteínas. Y esto ocasiona que la liberación sea muy lenta, ¿sí? En el caso de la T4, que tiene mayor afinidad, es cada 6 días, y en el caso de la T3 se libera cada día. La T3 tiene menor afinidad. El 93% de la hormona secretada por la tiroides es T4. Y esta va a ser desyodada a T3 en los tejidos periféricos. Hay 3 desyodasas. La desyodasa 2 es la que está sobre todo en tejidos periféricos y es la más potente. Y la desyodasa 3 es la que más bien inactiva esto, generando la síntesis de T3 reversa, ¿sí? Otra vez, para que cale un poco. La desyodasa 3 va a generar, la desyodasa 2 va a generar desde la tiroxina triyodotironina, ¿sí? El metabolito activo. Y la desyodasa 3 va a generar desde tiroxina T4 la triyodotironina reversa, la T3 reversa, ¿sí? Desyodando esta parte de aquí. Bueno, la T3 es mucho más potente que la T4, ¿sí? Hasta 3 a 4 veces más potente que la T4, pero la T4 es la que está más abundantemente secretada, ¿okay? Muy bien, en cuanto a su acción celular, las hormonas tiroideas tienen, como decíamos, su receptor dentro del núcleo de la célula, ¿sí? La hormona tiroidea va a llegar hacia la célula efectora o a la célula diana del tejido que quiere, donde va a ejercer su efecto metabólico, y va a ingresar a través de la membrana, va a ingresar hacia la célula hacia el núcleo, y aquí se va a unir a su receptor. El receptor normalmente está unido a un receptor nuclear X, ¿sí? A un receptor retinoide X. Estos dos de acá se van a unir
a segmentos especiales del ADN que se llaman segmentos o elementos de respuesta tiroidea. Y al unirse aquí van a ocasionar el aumento de la transcripción genética, aumento de la translación y mayor síntesis proteica, que va a ser lo que va a ocasionar los efectos metabólicos, ¿sí? Además también, aparentemente, estos efectos genómicos son los principales, pero también aparentemente hay efectos no genómicos que también van a ocasionar la acción de las hormonas tiroideas. Uno de ellos, por ejemplo, es el aumento de la actividad de las mitocondrias de manera directa, ¿sí? Pero los genómicos son probablemente los más comunes. Muy bien. En cuanto a los efectos metabólicos, el metabolismo basal por acción de las hormonas tiroideas puede aumentar hasta 6 a 10 veces. Aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la síntesis, pero también el catabolismo de las proteínas, y ya vamos a ver por qué esto es importante. Va a aumentar, como les decía, el número y la actividad de las mitocondrias, generando mayor producción de ATP, y esto también probablemente sea una de las razones por qué se aumenta la termogénesis. Y va a aumentar también la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a ocasionar pues toda una cascada de despolarizaciones de membrana que va a generar aumento en el metabolismo celular. En cuanto a su efecto sobre los carbohidratos, aumenta la absorción intestinal de glucosa, aumenta la glucólisis, generando mayor cantidad de ATP, mayor disponibilidad de energía celular, aumenta la gluconeogénesis, la generación de glucosa a través de otras moléculas, y aumenta también a consecuencia de esto, porque va a finalmente haber más glucosa en la sangre, aumenta la secreción de insulina. En cuanto al metabolismo de los lípidos, va a aumentar la lipólisis, va a aumentar la cantidad de ácidos grasos libres, pero a diferencia de la hormona de crecimiento que vimos que finalmente esto podría ocasionar esteatosis hepática debido a la gran cantidad de ácidos grasos libres que hay en el plasma, también va a aumentar la excreción de colesterol y triglicéridos por vía hepática, ¿sí? Y esto es la razón por la cual disminuyen estos en el plasma. De hecho, cuando uno de los efectos o una de las consecuencias del hipotiroidismo es la aceleración de la aterogénesis, porque el colesterol y los triglicéridos no son excretados de manera tan efectiva por el hígado. La aterogénesis va a estar relacionada a eventos cardiovasculares. Como hemos visto de comienzo en esa laminita que les presenté del hipotiroidismo congénito, las hormonas tiroideas son fundamentales para la maduración de los tejidos y para el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Ya? En cuanto al sistema cardiovascular, va a haber un aumento en el gasto cardíaco, es decir, el volumen de sangre que es eyectado por el corazón por cada minuto. Va a haber un aumento en el cronotropismo, es decir, la frecuencia cardíaca. Va a haber un aumento en el inotropismo, es decir, un aumento en la contractilidad miocárdica. El exceso de hormonas tiroideas más bien puede llegar a dar a una disminución de inotropismo. ¿Por qué? Básicamente por este efecto sobre las proteínas. Porque así como aumenta la síntesis, pero también hay aumento en el catabolismo, ¿sí? En cuanto a esto del crecimiento, es interesante, por ejemplo, los niños hipertiroideos suelen crecer rápido, ¿sí? Inclusive para su edad, si uno compara un niño hipertiroideo con un niño con función tiroidea normal, el niño hipertiroideo probablemente sea más alto, pero así como crece rápido, también sus huesos maduran rápido y se cierran las epífisis probablemente antes de tiempo, terminando siendo así el niño hipertiroideo probablemente o de la misma talla o inclusive más pequeño que el niño con función tiroidea normal. En cuanto a la parte cardiovascular, regresando, también va a ocasionar vasodilatación periférica, y la combinación de este aumento del gasto cardíaco junto con la vasodilatación periférica va a ocasionar esto de aquí. La presión arterial sistólica probablemente va a aumentar, la diastólica a disminuir por esta vasodilatación periférica, y haciendo que la presión de pulso se amplíe y la presión arterial media se mantenga más o menos igual. Muy bien, en cuanto a la parte respiratoria, va a aumentar la ventilación debido al aumento de la demanda metabólica. Va a aumentar en el tracto gastrointestinal, va a aumentar la motilidad y la secreción de todos los productos gastrointestinales. En el sistema nervioso central, cuando hay exceso de hormona tiroidea, va a haber nerviosismo, irritabilidad,
En la parte muscular, si es que hay alteraciones, vamos a encontrar debilidad y típicamente también se puede observar un temblor fino, ¿ya? La debilidad también es importante. En este caso, la debilidad se produce por, si bien sabemos que aumenta la síntesis proteica, pero también aumenta el catabolismo, y esa debilidad se va a producir sobre todo por eso, por el aumento del catabolismo. Entonces, en conclusión, la glándula tiroides y las hormonas que secretan van a generar aumento en la tasa metabólica, ¿sí? Y ya lo podemos resumir bien con este meme. Sin T4 estoy ansioso, estresado y cansado, pero con T4 estoy ansioso, estresado, cansado, pero veloz, ¿sí? Entonces va a aumentar, va a acelerar todos los procesos metabólicos, tanto de construcción como de destrucción tisular, por ejemplo, por decirlo de una manera. ¿Hasta acá alguna duda? ¿O algo que no les haya quedado claro? ¿Algún aporte? Ya, sigo entonces. Bueno, en cuanto a los exámenes auxiliares que nosotros podemos usar para valorar la función tiroidea, la TSH es la hormona estimulante de la tiroides. Sus valores normales son aproximadamente entre 0.4 a 4 miliunidades internacionales por litro. Como ya hablamos previamente, cuando hay una TSH normal, nos va a permitir descartar un desorden primario de la glándula tiroidea, salvo casos muy raros. Hay que tener en cuenta que los suplementos de biotina pueden interferir con la realización de este examen y hay que aconsejar a las personas que vayan a hacerse estos exámenes de función tiroidea que dejen de consumir cualquier suplemento que pueda contener esta vitamina más o menos unos 2 a 3 días antes del examen. La medición de T3 y T4 normalmente se prefiere medir la fracción libre, que es la fracción biológicamente activa, ¿sí? En otros exámenes relevantes para ver o estudiar la causa de la alteración de la función tiroidea son la presencia de algunos anticuerpos, anti-TPO, que es anticuerpo antiperoxidasa tiroidea, anticuerpos antitiroglobulina, y uno de acá especial que son las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, ¿sí? Que también se conoce como anticuerpo antirreceptor tiroideo. ¿Sí? Este de acá es importante en la enfermedad de Graves, que es de hecho el que justamente ocasiona la estimulación de la glándula y el hipertiroidismo que acompaña esta enfermedad. Las tiroglobulinas también pueden servirnos para ver cuán bien está sintetizando o cuán bien está la función de síntesis de las células tiroideas. La captación de yodo radioactivo nos va a ayudar sobre todo para ver si es que es una glándula hiperactiva o con hiperfunción, o si es que tenemos, por ejemplo, un nódulo. Los nódulos pueden separarse como calientes o fríos. Calientes son que captan yodo radioactivo de manera intensa, probablemente siendo los hiperfuncionantes. Y el ultrasonido también es un examen bastante importante en el estudio de patología tiroidea, debido a que nos permite justamente ver si es que hay nódulos, ver si es que es un bocio difuso, si es que hay mucha vascularización, que nos sugeriría, por ejemplo, una enfermedad de Graves. Muy bien, en cuanto a las alteraciones clínicas, les presento un casito clínico. Esta es una pacientita de 56 años que es traída a emergencia después de un paro cardiorrespiratorio que se logró después el retorno a la circulación espontánea, es decir, regresó a su ritmo cardíaco. La paciente previamente conversamos con familiares, había estado quejándose de debilidad generalizada, la encontraron edematosa, había anorexia y fue encontrada inconsciente en el hogar. ¿Sí? Al examen físico, la paciente tiene un IMC de 40 kilogramos por metro cuadrado, hipotensa, presión arterial de 86/50, una frecuencia cardíaca de 55, una temperatura, miren, esto es bastante llamativo, de 32.4. Había un edema facial marcado, cejas poco pobladas y había un edema sin fobia generalizado. En el EKG destacaba una bradicardia sinusal y una T invertida. Esta es la facies de la paciente, ¿sí? Miren, es una paciente con abundante cantidad de tejido adiposo, obesa, con las cejas poco pobladas, ¿sí? Y sobre todo en el canto interno, que es algo típico de los pacientes con alteraciones tiroideas.
Y bueno, esto era pues para que lo veamos en la clase un poco de una manera un poco más dinámica, pero igual los animo a participar. Si alguien se anima, ¿qué desorden tiroideo es sugestivo con la presentación? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Bueno, es un hipotiroidismo severo. ¿Cómo se espera que estén los resultados de la función tiroidea de la paciente si es que fuera un desorden primario? En este caso, si es que fuera un desorden primario, la TSH estaría alterada. Si es que es un hipotiroidismo, la TSH va a estar elevada y la T4 libre va a estar disminuida. Y si es que fuera secundario, lo encontraríamos al revés, una TSH normal o baja por falta de síntesis de esta y una T4 baja. ¿Sí? Muy bien, entonces en cuanto al hipotiroidismo, este puede ser primario. Eh, la causa más frecuente de hipotiroidismo a nivel mundial, luego de estos programas de iodación, es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Ya? Y de hecho, curiosamente, a raíz de estos programas de iodación de salud pública, parece haber aumentado más bien la cantidad de pacientes que sufren de hipotiroidismo autoinmune, de tiroiditis de Hashimoto. Además, hay que tener en cuenta que la tiroiditis de Hashimoto es la enfermedad autoinmune más frecuente a nivel mundial. ¿Sí? Otras causas son pues, causas iatrogénicas luego de una tiroidectomía total, luego de tratamiento con yodo radioactivo. Algunos medicamentos, clásicamente la miodarona o el litio, también pueden ocasionar hipotiroidismo. La miodarona es especial porque puede ocasionar tanto hipo como hipertiroidismo. Puede ser pues un desorden congénito, ya sea por deficiencia nutricional de la madre, o por alteraciones en la función, en las congénitas de los receptores o de la misma glándula tiroidea, o por ejemplo por enfermedades infiltrativas también. En cuanto al hipotiroidismo secundario, puede ser por hipopituitarismo o por déficit de síntesis de TSH. Los síntomas del hipotiroidismo son estos que vemos acá. Recordemos, si es que la tiroides, las hormonas tiroideas lo que hacen es aumentar la tasa metabólica, en el hipotiroidismo va a estar todo lento, ¿sí? Va a haber más fatiga, debilidad, mayor somnolencia, sensación de frío, caída o intolerancia también al frío, caída del cabello, deterioro cognitivo importante, estreñimiento, disnea, va a haber una voz ronca que no necesariamente va a ser por la presencia o no de bocio, parestesias, déficit auditivo, aumento de peso y alteraciones de la menstruación, del ciclo menstrual. Puede haber metrorragia, hipermenorrea, que después puede pasar a ser oligomenorrea o inclusive amenorrea. En cuanto a los signos, vamos a encontrar pacientes con una piel seca y áspera, con extremidades frías, con un edema sinfovea que se llama mixedema. Este edema se produce debido al depósito de mucopolisacáridos en el tejido celular subcutáneo que va a ocasionar este tipo de edema. Alopecia difusa, bradicardia, puede haber disfunción miocárdica, edema periférico, aparte del mixedema, debilidad muscular, síndrome de túnel carpiano por depósito de estos mucopolisacáridos, como les comentaba, y también presencia de derrame pleural o pericárdico. Como les decía, la tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Es mucho más prevalente en mujeres y se caracteriza por una infiltración de linfocitos a la glándula tiroidea. Van a haber factores tanto genéticos como ambientales que van a confluir hacia la manifestación de esta enfermedad. Este infiltrado linfocítico y las citocinas que son secretadas por estos linfocitos van a destruir la glándula tiroides. Más del 90% de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto van a tener un anticuerpo antitiroperoxidasa positivo. Sin embargo, no parece ser la razón por la cual se produce este infiltrado linfocitario y esta destrucción y este hipotiroidismo. Su rol es poco claro, es un marcador de un problema autoinmune, pero no está del todo esclarecido que esta sea la causa del hipotiroidismo. Y el tratamiento en general
del hipotiroidismo, y de esta que es la causa más frecuente de hipotiroidismo, es el reemplazo con levotiroxina, con T4. Se usa 1.6 microgramos por kilo por día de esta hormona para su reemplazo. En cuanto a cómo podemos valorar a un paciente con hipotiroidismo, cuantificamos primero la TSH. Si es que esta está elevada, vamos a cuantificar la T4 libre, ¿ya? Si es que esta la encontramos normal, podemos decir que es probablemente un hipotiroidismo leve. Y después hacemos pues esta prueba de anticuerpos anti-TPO. Si es positiva o el paciente es sintomático, probablemente sí requiera tratamiento con levotiroxina. Si es que es negativa o no hay síntomas, entonces solamente es vigilancia. Nuevamente, si la TSH la encontramos elevada y la T4 ya la encontramos baja, podemos diagnosticar un hipotiroidismo primario. Si es positivo a anticuerpos anti-TPO, es un hipotiroidismo autoinmune o una tiroiditis de Hashimoto, que es, como le decíamos, pues la más frecuente, y se inicia tratamiento con T4. Si es negativo, hay que buscar otras causas que van a ocasionar este hipotiroidismo. Si la TSH es normal y aún tenemos un cuadro que es compatible con hipotiroidismo, lo siguiente va a ser pensar si es que nuestro paciente puede tener o no una enfermedad hipoficiaria. Si es que no, no realizamos pruebas adicionales. Si es que sí, entonces sí debemos cuantificar la T4. Si es que esta es normal, igual ahí se detiene nuestro algoritmo diagnóstico, y si esta es baja, descartamos efectos farmacológicos, síndrome de tiroideo enfermo, y después valoramos la función de la adenohipófisis. Muy bien, otros trastornos que van a ocasionar hipotiroidismo, este es bastante frecuente, el hipotiroidismo subclínico. Como les decía, es una TSH elevada, pero con una T4 normal, ¿sí? Respecto a esto, hay algunas pautas ya más establecidas sobre qué paciente con hipotiroidismo subclínico debería recibir tratamiento. Normalmente se toma en cuenta el nivel de TSH y las otras comorbilidades que puede tener un paciente. Por ejemplo, un paciente menor de 65 años con síntomas o con un nivel de TSH mayor de 10, normalmente amerita tratamiento con reemplazo hormonal. O es una persona joven, por ejemplo, una mujer joven que requiere o que desea tener hijos, también amerita tratamiento con esto si es que se encuentra este tipo de desorden. El síndrome de tiroideo enfermo es una condición que se presenta en pacientes con patologías agudas, por ejemplo trauma, enfermedad crítica, en la cual la TSH vamos a encontrarla normal y la T4 va a estar baja, ¿sí? Esto es a raíz de este aumento en la génesis de T3 reversa, ¿sí? Si nosotros dosamos T3 reversa vamos a encontrarla probablemente elevada, ¿ya? Es por hiperactividad de esta desyodasa 3 que les habíamos comentado. Esto no requiere un tratamiento específico, solamente es la causa de fondo, y justamente también una de las razones por las cuales no se recomienda que se hagan pruebas de función tiroidea en pacientes que están agudamente enfermos es porque podemos encontrar alteraciones de la hormona tiroidea que no van a tener una significancia clínica adecuada, ¿sí? Finalmente, el coma mixedematoso es una manifestación de un hipotiroidismo muy severo, muy descompensado. Llega a tener una mortalidad de hasta 20%, se caracteriza por estas cosas que les había comentado en el caso clínico y normalmente es desencadenado por injurias o insultos agudos hacia el estado fisiológico normal, infartos, ACVs, traumas, etc. Una persona que no está recibiendo una terapia adecuada para su hipotiroidismo. El tratamiento es con levotiroxina 500 microgramos, que normalmente ahí se recomienda la forma endovenosa de este medicamento, pero si es que no hay, también se puede dar por vía oral. O con liotiroxina, que es la T4 sintética, de 10 a 25 microgramos cada 8 horas. También es importante combinar glucocorticoides a dosis de estrés, porque estos pacientes suelen también tener una insuficiencia suprarrenal agregada. Muy bien, regresando al caso clínico, nuestra pacientita se le encontró una troponina I elevada, una T4 muy baja, ¿sí? 0.004, siendo el valor normal de 0.8 o 1.8 nanogramos por decilitro. Una TSH elevada, 33.5, siendo el valor normal hasta 5, 4, como habíamos comentado. Un anticuerpo antitiroglobulina, también bastante elevado, miren, 3.579, y un anti-TPO más bien bajo, normal,
Este antitiroglobulina está presente también en más o menos un 10 a 15% de pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto, es el segundo anticuerpo más frecuente. Se le inició tratamiento con, y esta es su tomografía. ¿Sí? Acá lo que llama la atención, aparte del derrame pleural, que tiene aquí abajo un poco, tiene un poco de derrame pericárdico y llama esta parte de acá la atención. En la cara inferior del ventrículo izquierdo se ve una zona que hay hipocaptación de contraste, diagnosticaron un infarto ST no elevado, que fue la causa probablemente de esta descompensación de su hipotiroidismo. Se le inició tratamiento con 200 de hidrocortisona, 200 de levotiroxina y 50 de diotiroxina con una evolución que fue finalmente favorable. Muy bien, otro caso clínico. Tenemos un hombre de 30 años de edad con antecedente de asma. Tiene un tiempo de enfermedad de un día caracterizado por fiebre, tos y vómitos. Al ingreso, sus funciones vitales son de 39.5 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 120 a 150, una frecuencia respiratoria de 22, saturación de 97, FIO2 21%. Se le ve en mal estado general y tenía sibilantes bilaterales. Los laboratorios iniciales que se le tomaron, solamente hubo positividad para influenza H1N1 y el resto fue normal. Este paciente, al contrario de la otra persona, el caso anterior, vemos que más bien está taquicárdico, tiene fiebre o hipertermia. Podríamos decir lo contrario a la paciente que presentamos en el caso anterior, que tenía una hipotermia muy marcada, 32.4 grados, si recuerdan. Bueno, este paciente probablemente tenga un cuadro más compatible con hipertiroidismo, ¿sí? La tirotoxicosis es el exceso de hormona tiroidea en sangre, ¿sí? Y el hipertiroidismo, que es la causa más frecuente de tirotoxicosis, es el exceso de función tiroidea que genera este exceso de hormona tiroidea en sangre, ¿sí? Entonces, tirotoxicosis, hormona tiroidea elevada en sangre. Hipertiroidismo, hiperfunción tiroidea que genera esta tirotoxicosis, ¿sí? La causa más frecuente de hipertiroidismo primario es de lejos la enfermedad de Graves, ¿sí? Que también es un desorden autoinmune. Luego, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico son probablemente las siguientes causas en cuanto a frecuencia. Ya el resto son más raros, ¿sí? Puede haber metástasis de cáncer tiroideo funcional, inclusive lejano. Mutación que va a ocasionar una activación del receptor de la TSH, mutación activadora de la GCA alfa, que es el síndrome McCune-Albright, estrumo ovárico, que es un tipo especial de tumor ovárico, y exceso de yodo, que es lo que les decía, el fenómeno de yod básido en pacientes que tienen patología tiroidea. Puede haber tirotoxicosis sin hipertiroidismo, es decir, exceso de hormona tiroidea en sangre, pero sin que haya una elevación en la función de la glándula tiroidea. Estas son sus causas, ¿sí? El hipertiroidismo secundario es causado por alteraciones en la función hipofisiaria, ¿sí? Y estas son pues también sus causas. Estos dos son pues mucho más raros. Esta de acá es interesante porque hay personas que para disminuir de peso empiezan a usar levotiroxina y terminan manteniéndose pues con hipertiroidismo. Los síntomas son casi lo contrario al hipotiroidismo que habíamos visto. Hiperactividad, irritabilidad, disforia, intolerancia a calor, diaforesis, palpitaciones, fatiga, debilidad. Como hemos dicho, sí se aumenta la síntesis proteica, pero también se aumenta el catabolismo, lo que va a ocasionar pues debilidad, pérdida de peso a pesar de que haya un aumento del apetito, diarrea, poliuria, oligomenorrea, pérdida de la libido. Signos: taquicardia, fibrilación auricular, sobre todo esto es más frecuente en personas mayores o que tienen alteraciones concomitantes como diabetes, enfermedades cardiovasculares previas, etc. Temblores, es un temblor fino que es un temblor que se produce más o menos entre 10 a 15 veces por minuto, por segundo. Se nota mejor cuando se le pide al paciente que extienda la mano y puede ponérsele, por ejemplo, una hoja de papel encima de la mano y de esa manera se va a notar el temblor. Bocio, que es el crecimiento de la glándula tiroidea, que vemos acá en esta imagen también bastante claramente. Piel caliente, húmeda, debilidad muscular, miopatía proximal.
retracción palpebral o respuestas palpebrales lentas, ginecomastia y oftalmopatía, que sobre todo es característica de la enfermedad de Graves y bastante patognomónica. La oftalmopatía en la enfermedad de Graves no está del todo esclarecida por qué sucede, ¿sí? Va a llevar al exoftalmos, que es como vemos a esta paciente, y probablemente se deba a que hay un exceso de la cantidad de receptores similares a la hormona tiroidea en la grasa retroorbital. Muy bien, igual un pequeño algoritmo para ver qué hacemos en pacientes que tienen sospecha de hipertiroidismo. Primero cuantificamos la TSH y la T4 libre. Si tenemos una TSH baja y una T4 libre alta, ¿sí? Tenemos una tirotoxicosis primaria. Si es que vemos que el paciente tiene características de la enfermedad de Graves, diagnosticamos esta. Si es que no, tenemos que buscar estas otras dos causas que son las más frecuentes, poseo multinodular, adenoma tóxico. Si es que esto es positivo, vamos a diagnosticar un hipertiroidismo nodular tóxico. Si es que no, hacemos un test de captación de radionúclido. Si es que esta es baja, probablemente se debe a una tiroiditis destructiva que está ocasionando liberación de hormona tiroidea hacia la sangre, exceso de yodo o exceso de hormona tiroidea. ¿Ya? Si es que no, hay que descartar otras causas, que por ejemplo una de ellas es la estimulación por gonadotropina coriónica. Si es que tenemos una TSH baja y una T4 libre normal, el siguiente paso va a ser cuantificar la T3 libre. Si es que esta es elevada, podemos diagnosticar una toxicosis por T3, que es rara, no es lo más común. Y igual entramos al algoritmo de diagnóstico de esta parte de aquí. Si es que esta T3 es normal, probablemente sea un hipertiroidismo subclínico, lo cual solamente requiere vigilancia de 6 a 12 semanas. Si es que encontramos una TSH normal o elevada y una T4 libre alta, probablemente estamos ante un hipertiroidismo secundario y tenemos que buscar problemas hipoficiarios. Y si la TSH y la T4 libre están normales, no se requieren más pruebas adicionales. La enfermedad de Graves, como les decía, es hasta el 80% de todos los casos de hipertiroidismo o de tirotoxicosis, igual es más prevalente en mujeres. Es una enfermedad autoinmune en la cual se generan estas inmunoglobulinas estimuladoras de la tiroides que van a generar el hipertiroidismo. Como les decía, y para que quede claro, los anti-TPO no son exclusivos de la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Y en pacientes con enfermedad de Graves, hasta 80% también tienen estos anticuerpos anti-TPO. Y el tratamiento se da con antitiroideos, que son el propiltiroxilo y el metimazol, que es un metabolito del carbamazol. Estos actúan inhibiendo la peroxidación de las hormonas tiroideas. Puede usarse yodo radioactivo, que va a destruir parte de la glándula, ¿sí? O también hasta tiroidectomía subtotal. Regresando al caso de nuestro pacientito, el paciente inclusive él pidió su alta voluntaria y regresó debido a que persistían los síntomas, persistía la fiebre, la taquicardia, la taquipnea. En los laboratorios les llamó la atención una leucocitosis de 13.900 y en las pruebas de función tiroidea encontraron que la TSH era indetectable, la T4 estaba también por encima del límite detectable para el laboratorio, diagnosticándose un hipertiroidismo, ¿sí? El tratamiento se inició con metoprolol, metimazol e hidrocortisona con una evolución favorable. Esta es su ecografía tiroidea, donde se ve una glándula tiroides agrandada de manera difusa, compatible con una enfermedad de Graves. Estas son las referencias que he usado para